Bien, sean bienvenidos a la clase de aula virtual. Nuestra banda física de primer curso, nos habíamos quedado en clases anteriores los conceptos de magnitud. Habíamos dicho que una magnitud era todo lo medible, todo lo que se puede medir. No solamente adquirir un número, sino también un concepto. Por ejemplo, para nosotros una magnitud, desde el punto de vista de física, sería la altura. Mi estatura se puede medir con un número. Tengo 1,75 m. ¿Qué cosa? Si llevo 1,75 m no estoy diciendo exactamente qué es. Y al no tener ese concepto de unidad de medida, entonces no cuenta como un dato útil para la física. En otras palabras, para que una magnitud sea considerada magnitud para la física, no solo debe adquirir un número, sino también una unidad de medida. Por ejemplo, puedo decir que mido 175 centímetros de altura o 1,75 metros de altura. Fíjense que ambos representan a mi estatura, pero con diferentes definiciones, con diferentes unidades de medida. Pero ambas significan exactamente lo mismo. ¿Qué es más alto? ¿1,75 m o 175 centímetros? Son exactamente iguales. La diferencia está en la unidad de medida. Entonces, para eso, esos son considerados datos útiles para la física. Son magnitudes porque miden un concepto, miden una definición y usan la unidad de medida para eso. También habíamos hablado de que existía un sistema internacional. Si hablamos de la altura o del espacio, ambos, para el sistema internacional, considera a metro. Metro es el sistema internacional para la física. Dijimos que el sistema internacional era una unidad de medida universal para que personas de diferentes partes del mundo con diferentes sistemas métricos o diferentes unidades de medida puedan trabajar en unísono, en un mismo lenguaje. Es como decirles que acá se usa guaraníes en Paraguay, qué sé yo, en México se usan pesos mexicanos. Pues ambos no van a servir la moneda uno del otro en otros países. Si un mexicano viene acá con pesos mexicanos, no les va a servir, no va a adquirir nada con pesos mexicanos. Y si usamos guaraní en México, no nos va a servir, porque cada uno tiene un sistema de medida diferente, diferenciado de monedas. Pero podemos usar un sistema internacional de medida, que sería dólar. Acá se acepta dólar, en México se acepta también el dólar. No es nuestra moneda oficial, pero es una moneda universal. Más o menos lo mismo con física, porque si nos fijamos en la temperatura, por ejemplo, ya hemos dicho que la temperatura se puede medir en grados Celsius. Acá, en este país, por ejemplo, actualmente la temperatura de 36 grados Celsius. Si estamos en otro país, digamos Estados Unidos, la temperatura se mide en Fahrenheit. Digamos que en Estados Unidos existen aproximadamente ahora unos 72 grados Fahrenheit. Y uno dice, nosotros que estamos acostumbrados a este sistema de medida, decimos, qué calor hace ahí, pero no, en realidad esto inclusive hasta es fresco, porque son dos unidades de medida diferentes, con diferentes conceptos, porque son escalas diferentes. Por eso siempre hay confusiones a la hora de la temperatura cuando hablamos con extranjeros. Pero para la física, ninguno de estos es el sistema internacional. La temperatura debe medirse en un sistema llamado Kelvin, grados Kelvin. Nuestra clase de hoy justamente trata de eso. No solo las magnitudes que ya habíamos hablado, vamos a recapitular eso. En nuestra primera unidad, que es cinemática, según nuestras fórmulas que ya dimos, movimiento uniforme, movimiento uniformemente variado, si hicieron su trabajo, tenían que haber escrito estas fórmulas y están familiarizadas con estas fórmulas. En movimiento uniforme se usan específicamente estas magnitudes, la velocidad, el espacio. Es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Mientras que en el movimiento variado tenemos tres diferentes fórmulas. El espacio es igual al espacio inicial más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y esta es mi velocidad inicial. Fíjense que las fórmulas son muy similares. Hasta este punto son casi idénticas. Pero, como ya aprendimos, en el movimiento variado hay aceleración. Esa aceleración es lo que hace de que la velocidad cambie constantemente. Son conceptos que ya habíamos dado. Ahora, por eso las fórmulas son exactamente iguales, excepto por este fragmento, que es el fragmento de la aceleración. En movimiento uniforme no existen otras fórmulas porque la velocidad será uniforme. Esta misma fórmula podemos usar para conseguir velocidad. Pero en movimiento variado, como la velocidad va cambiando, debemos mantener una fórmula que permite calcular la velocidad actual de un vehículo en cierto momento.
Así que por eso hay otra fórmula que es esta, V es igual a VO más aceleración por tiempo. Y una tercera fórmula que no es oficial, por así decir, pero es muy útil, es la combinación de ambas fórmulas, que es la fórmula de Torricelli, que al combinar ambas me permite no necesitar el dato del tiempo. En otras palabras, esta fórmula se reserva específicamente cuando en un problema no tenemos tiempo. Fíjense que no hay tiempo en esta fórmula, no usa esa magnitud. Hay ciertos problemas que te va a dar el tiempo como dato. Si te da el tiempo, usamos esta fórmula porque tiene tiempo, esta fórmula porque tiene tiempo, o esta fórmula porque tiene tiempo, si es que llega a ser uniforme. Pero si en un problema no existe el tiempo, usamos esta fórmula. Esa es la ventaja de Torricelli. Bien, estas son las fórmulas que habíamos hablado, solo para recapitular, para mencionar de manera oficial. Ahora, fíjense que en ambas unidades, movimiento uniforme o movimiento variado, son todas las magnitudes presentes, el espacio, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Estos son nuestros cuatro protagonistas, no importa si estamos en uniforme o variado, son nuestros cuatro protagonistas. ¿Qué vamos a aprender ahora? Justamente convertir los datos al sistema internacional. Ese es nuestro desafío actualmente. Borro esto. Era para poder conocer a los protagonistas. Ya habíamos dicho que el espacio tiene que medirse en metros, que el tiempo debe medirse en segundos, que la velocidad es la combinación de ambos, por lo tanto el sistema internacional es metro por segundo, metro sobre segundo. Y la aceleración, como está familiarizada con la velocidad, es exactamente la misma unidad de medida, pero ya al cuadrado. Esas son las cuatro magnitudes con sus cuatro unidades del sistema internacional. Si en un problema tenemos datos que no estén en estas unidades de medida, no quiere decir que está mal el dato. Solo es conveniente convertir al sistema internacional. ¿Por qué? Para ir acostumbrándonos a trabajar en un sistema donde los datos sean compatibles. ¿Cuál es el problema? Si no nos acostumbramos a convertir el sistema internacional, más adelante, en un segundo curso, en un tercer curso, habrán muchas más unidades, muchos más datos. Y esos datos pueden tener problemas de compatibilidad si es que no nos acostumbramos a trabajar en un sistema universal. Por eso en un primer curso trabajamos eso, de que nos acostumbremos a trabajar en el sistema internacional. Por ejemplo, si en un problema te dice que un auto recorre una distancia de 3 kilómetros, este sería el espacio recorrido. Está bien que el dato esté en kilómetros. Sí, puede estar en kilómetros, no hay drama. Solo que se recomienda trabajar en sistema internacional por la compatibilidad. ¿Se entiende? Por eso lo importante y lo primero que tenemos que hacer, aparte de extraer datos, es aprender a convertir los datos. Bien, comencemos con el espacio, lo más sencillo. Debemos tener datos en metros. Lo más normal o lo más común es que nosotros tenemos en kilómetros, o en centímetros, o inclusive en decímetros. Puede ocurrir. Nuestro desafío es convertir estas tres unidades de medida en metros. Yo soy partidario de usar la regla de 3 simple. Kilo viene del griego 1000. Quiere decir que si hablamos de kilómetro, estamos hablando que un kilómetro son 1000 metros. Nosotros comenzamos la regla de 3 simple con la teoría. Ubicás lo que significa, las conversiones, las proporciones que hay. Y luego el dato. Hace rato dijimos 3 kilómetros, pues 3 kilómetros ubico debajo de kilómetros y X metros para saber cuántos metros son. Ahí me fijo que si se hace cruzado, que es la forma de resolver la regla de 3 simple, siempre hacemos cruzado cuando es directamente proporcional. Nos fijamos que lo que está conectado con la X forma un equipo y lo que no está conectado con la X forma otro equipo. Y ahora hace un despeje común. En teoría, estos dos deben ser proporcionales a estos dos. El producto de estos dos proporcionales al producto de estos dos. Es decir que 1 por X tiene que ser igual a 3 por 1000. 1 que está multiplicando pasaría dividiendo, lo cual no afecta porque es 1. Quedándome que X es igual a 3 por 1000, 3000 metros. Y así convertimos a metros.
Sí, es mucho más sencillo decir multiplicar por 1000 directamente. Pero cuando usan ese camino fácil, mis alumnos tienden a equivocarse cuando están nerviosos. Yo recomiendo hacerse amigo de la regla de 3 simple para evitar esos nerviosismos, porque no siempre se multiplica por 1000. Hay casos que se divide cuando tenemos metros y queremos convertir a kilómetros, por ejemplo, si el problema pide. Por eso es bueno seguir una regla que es la regla de 3 simple. Ayuda mucho a estructurar tu pensamiento y seguir un camino concreto. Te quitan los nervios, pues. Y en un examen los nervios no nos ayudan demasiado. Bien, ya está. Así se convierte en kilómetro a metro. Pasemos de centímetro